Pero así es, siempre que viene bendición va a haber luchas. Siempre cuando el Señor da una promesa y decía, esta es la tierra prometida para ustedes, no fue nomás de que ellos fueron y les cayó del cielo. Hubo una lucha, una constante lucha, y tuvieron que seguir luchando y luchando y luchando. Y vemos personajes como Caleb, ¿verdad? Que dice, yo ya tengo 80 años, pero estoy tan fuerte como cuando vinimos a ver como espías la tierra, hace 40 años. O sea, tenía 80 y decía, estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Para Caleb, the 80s is the new 40s. Para Caleb. Y es luchas y luchas y peleas y peleas. Y eso nos lo dice la Escritura. Dios no lo oculta, que vamos a vivir una vida de luchas y peleas. Lo que tampoco oculta es que dice, pero en todas esas luchas y peleas tenemos la victoria en Cristo Jesús. No dice que en Cristo Jesús no vamos a tener luchas. Jamás ha sido ese el mensaje. El mensaje ha sido, vamos a tener luchas. De hecho, el Señor Jesús no lo pudo poner más claro y dijo, en el mundo van a tener aflicciones. No puede ser más claro que eso. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego vemos desde el Antiguo Testamento y después de los Evangelios, en los Hechos y en las cartas de los apóstoles, cuando hablan de ese concepto es lo mismo. Son luchas, pero tenemos la victoria por aquel que nos amó. Y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y es recurrente, siempre es la lucha y la victoria, la lucha y la victoria. Entonces siempre va a haber luchas, pero también déjame decirte, siempre va a haber victorias también. Y a veces las luchas se alargan, y a veces las luchas se hacen más duras, ¿verdad? Conforme va uno avanzando, se van haciendo más violentas, más fuertes, donde llevan más costo, llevan más sacrificio, donde tal vez lleva más pérdida, pero siempre hay la victoria en Cristo. Siempre hay la victoria en Cristo, pero tenemos que pelear la batalla. El apóstol Pablo, despidiéndose de sus discípulos, por ejemplo Timoteo, le dice, Timoteo, yo he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Ya ahorita ya estoy a punto de ser sacrificado, pero he peleado la buena batalla. Y si algunos hemos leído algo acerca de la vida del apóstol Pablo, vaya batallas que tuvo que pelear él. Pero como en Corintios dice, y sufrimos esto y sufrimos lo otro, y hambres y desnudez y persecución y naufragios y azotes y cárceles, y está diciendo todo eso, dice, y aún en una ocasión hasta perdimos la esperanza. Perdimos, dice literalmente, dice, perdimos toda esperanza de conservar la vida. Dice, pero Dios nos ha librado de todas ellas. Estaba dando testimonio de todas sus luchas, y el testimonio estaba diciendo, mira nomás qué dura es la vida cristiana. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo, mira nomás tan grande que es el poder de Dios, que en todo lo que nos aviente la vida, el diablo, en todo lo que nos aviente, todas las como dicen curveballs, todas las bolas ensalivadas que nos aviente desde la vida, nuestros enemigos y el enemigo máximo que es el diablo, todas las que nos aviente, dice el apóstol Pablo, de todas nos ha librado el Señor. Amén, gloria a Dios. De todas y cada una. Entonces siempre va a haber luchas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en las luchas? Es seguir empujando, porque la promesa no es que no vamos a tener luchas, la promesa no es que no vamos a batallar, la promesa es que vamos a tener la victoria. Y entonces hay veces en que con que le hagamos a nuestro enemigo ¡bu!, se va y ganamos. Pero hay veces en que tenemos que entrarle a los guamazos, y hay veces en que vamos a quedar con las orejas de coliflor. Nos vamos a meter a los guamazos y nos van a tocar cachetadas.
Y nos va a tocar pasar por difíciles, pero siempre en Cristo está la victoria. Entonces, si eso es correcto lo que estamos diciendo, entonces el punto en que estemos llegando, por más bajo que sea, no es el final, porque hay la victoria. ¿Cómo podemos llamar victoria ahorita donde estoy? Es que no se ha acabado la batalla. Esa es la clave, que no se acabó, porque es que yo no puedo decir que estoy en victoria, mírame cómo estoy. Es que no has visto que no se ha acabado la batalla. Falta todavía para que se acabe la batalla, pero déjame te digo el final de la batalla. Es la victoria en Cristo. Amén. Entonces, con todo esto, ese no es el mensaje, no era el mensaje. Son luchas que tenemos que pasar, pero en todas hay la victoria. Y siempre cuando hay lucha, quiere decir, es una regla de 3 simple. Hay lucha, ahí viene la bendición. Entonces no te asustes, ni te deprimas, ni le saques la vuelta a la lucha, porque si algo nos está revelando la lucha, es que detrás de la lucha está la victoria. Amén. Bien, pues vamos a continuar con los dones espirituales que estamos viendo. El final de esta miniserie de 3 dentro de la otra serie que estamos viendo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y la semana pasada, las semanas anteriores, vimos lo que se le denomina los dones de revelación, que era palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Después, el domingo pasado, vimos lo que se le llama los dones de poder, que es dones de sanidad, dones de hacer milagros y don de fe. Y hoy vamos a terminar viendo lo que le denominan los últimos 3, que es dones de inspiración. Digo los últimos por llevar un orden, pero no es que sean primero unos y otros, son manifestaciones del Espíritu. Los dones de inspiración, que es el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y se le llama dones de inspiración. Y antes de empezar, le pedí a papá que pasara para que dé testimonio. Más que pásale acá arriba, porque ahorita con las bocinas así como está, se va a estar viciando ahí el micrófono. Para que nos diera un testimonio antes de entrar, de una manera práctica, lo que es estos dones de inspiración. A él le tocó en lo personal 2 experiencias donde están operando estos 3 dones, y le pedí que los compartiera el testimonio para poder compartir. Bueno, pues sí, efectivamente me tocó la experiencia de vivir dos situaciones que me pidió Raúl que los compartiera. Esto sucedió hace pues como 30 años o algo más. Estábamos iniciando nuestra iglesia en Monterrey, que inició pues prácticamente igual que esta, con un estudio bíblico en los hogares, y el Señor me había llamado a pastorear ese grupo. Y veníamos de una iglesia muy tradicionalista, presbiteriana, donde no se habla mucho de los dones espirituales. Muchos no creen en todo eso, pero el Señor nos estaba revelando eso. Entonces decidimos, yo como pastor y 2 ancianos que me apoyaban, estudiar las cuestiones del Espíritu Santo, que nos estaba el Señor mostrando. Y nos fuimos a una quinta de uno de ellos, ahí en las afueras de Monterrey, un lugar que se llama Lazarillos de Arriba, es un pequeño pueblito ahí. Y estábamos allí orando al Señor y pidiendo y todo eso. Y llegó la hora de la comida. Y dicen, vamos a comer ahí a otro pueblito ahí que se llama Buenavista, que está pegado a Allende. Había un restaurancito ahí en la carretera
muy modesto y todo eso. Y estábamos ahí platicando y llega una camioneta y se para ahí y se baja una persona americano, y entra y se va directamente a donde estábamos nosotros sentados y me dice: tú eres pastor y ustedes están pidiéndole a Dios revelación sobre el Espíritu Santo. Y empezó a darnos profecías, nos quedamos así asustados porque, asombrados, porque ¿cómo sabía? Ni sabía quiénes éramos. Él iba pasando en la carretera. Después supimos que era un misionero de apellido Wallace. ¿No sabes el nombre? El hermano Wallace, ¿no? Sí. El hermano Wallace, que lo usó mucho el Señor en toda esa región, ahí de los alrededores. ¿Qué vendría siendo ese don? Pues palabra de ciencia o algo así, porque ni sabía quiénes éramos. Pero ¿cómo supo, más que por revelación de Dios, que quiénes éramos? Y cómo supo que estábamos precisamente inquietos por eso, y nos empezó a hablar y a darnos profecía y todo eso. Esa fue una de las experiencias. Otra fue que también en esa época teníamos un grupo de varones que nos juntábamos en un restaurante ahí en Monterrey y compartíamos la palabra. Y había gente nueva y había gente de todo, pues puros hombres, gente de negocios, gente empleados, empresarios, había de todo. Y después de compartir la palabra y hacer un llamamiento para los que quisieran entregar su vida a Cristo, orábamos unos por otros. Y entonces uno de ellos, que era asistente, tenía poco de haberse convertido. Después supimos que la esposa de él tenía 20 años orando por él, porque era incrédulo, era muy crítico, criticaba a la esposa y decía que era muy acá, ¿cómo podríamos decir? Se sentía muy intelectual y muy razonador y todo eso, con títulos universitarios. Pero el Señor lo tocó hacía un poquito de tiempo y empieza a orar por mí. Entonces yo me arrodillo y empiezo a orar y me empieza a hablar de profecía. El Señor te ha llamado para esto, para lo otro, vas a hacer esto, y empezó a hablarme muy bonito. Cuando termina de orar, nos levantamos y los que estaban ahí también conmigo, los que estaban orando, dicen: ¿qué te dijo? Y pues, ¿qué no escucharon? ¿Qué me dijo? No, dice, estaba orando en lenguas y nadie entendió lo que ya se los comenté a algunos de ustedes en la clase. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba escuchando todo lo que decía en español y todos los demás me dijeron: no sabemos qué dijo porque estaba hablando en lenguas. Y me acordé de lo que pasó en Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que empezaron a hablar en otras lenguas. Pero dice algo ahí muy interesante. Dice, y había gente ahí de todo el mundo conocido, de todos los países, creo que eran como 15 países diferentes con diferentes idiomas. Y dice, y cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Cada uno los oía hablar en su propia lengua. Algunos dicen, no, es que unos por el Espíritu estaban hablando en griego, otros estaban hablando en latín, otros estaban hablando el idioma de Turquía y de África y de todas partes. Pero eso no dice la palabra.
La palabra dice que hablaban en lenguas y que cada uno los oía hablar en su propia lengua. No sé si podemos apreciar la diferencia. Estaba alguien alabando a Dios y diciendo cosas, y había gentes de 3, 4, 5 lenguajes diferentes, dice, y cada uno los oía hablar. ¿Qué es eso? Interpretación de lenguas. Pero a este le dio el don, aunque eran gente, pues el Espíritu obra de muy diversas maneras, no sabemos, es soberano. Cada uno lo oía hablar en sus propias lenguas. La experiencia que yo tuve fue, yo lo oí hablar en español 100%, pero todos los demás en lenguas. Entonces, bueno, esa fue para mí una manifestación que me fue dada en ese momento para interpretar la lengua, porque así lo escuché yo. Y sabemos que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que dio dones, y el Espíritu da a quien quiere, cuando Él quiere, y en el momento y en el lugar que Él quiere. Lo que me llega a mí a llevar la conclusión de que los dones del Espíritu Santo, como todos los que somos creyentes en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y el Señor se manifiesta en dones. No decir, tú tienes este don y tú este y ya. No, el Espíritu se manifiesta en el momento que Él quiere, y que potencialmente todos tenemos el Espíritu, por lo tanto todos tenemos la posibilidad de que el Señor nos dé en el momento necesario y para un propósito de Él un don a cualquiera de los creyentes. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que me pidió Raúl compartir. Gracias. Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Primera Corintios versículo 14, y vamos a leer del 1 al 20. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces aquí estamos hablando de los dones de inspiración. Son 3 que mencionamos: profecía, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Entonces dice aquí, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, ahí está mencionando el otro. Aquí quise leer 1 Corintios 14 porque menciona y explica los 3 los 3 de inspiración. 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces el que habla en lenguas, dice ahí, por el Espíritu. Entonces no es la persona, no es que se volvió loco, no es que es una psicología, no es una válvula de escape de nuestro cerebro bajo tensión y bajo presión o bajo emoción, una válvula de escape que se abre como las ollas de presión, ¿verdad? Que ahí está guardando calor, hasta que empieza a chiflar porque ya llegó a la presión que abre la válvula. O una válvula de escape en una caldera, ¿verdad? Que está subiendo la presión y llega al punto de que tiene una válvula de escape para que no explote la mugre y por ahí sale la presión de más. No es eso, dice, por el Espíritu habla misterios. 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces dice que el que habla en lenguas, entendiendo lo que dice Pablo aquí, dice, no le habla a los hombres, le habla a Dios. Dice ahí el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Y luego dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres
Y aquí viene una clave, un marco inviolable, un marco donde viene encerrado todo, un marco que no puede salirse de ahí. Si algo se sale de ahí, es que no es el Espíritu de Dios haciéndolo, es otra cosa, es nuestras emociones, es cualquier cosa, manipuleo, un espíritu malo, lo que sea. Cuando es del Espíritu de Dios, está encerrado en un marco, y ese marco dice el 3, una vez más: pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí dice, para edificación, exhortación y consolación. Es el marco. Cuando el Espíritu de Dios está profetizando a través de una persona, el marco, da cuenta que es un triángulo, lo encierra en 3 partes, y dice para edificación, para exhortación y para consolación, y queda encerrado ahí. 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces dice ahí, no habla a los hombres sino a Dios. Dice en el versículo, Dios el que habla en lenguas, aunque por el Espíritu habla misterios. Y luego dice el 4, a sí mismo se edifica. O sea, está hablando, el Espíritu de Dios está hablando, y no está hablando con una persona, no le está dando un mensaje a una persona, está hablando con Dios, y por el Espíritu está hablando misterios. Y dice que cuando sucede eso, la persona que está siendo usada así, dice, a sí mismo se edifica. Y acabamos de leer que en profecía dice, una de las cosas es que edifica. Y dice, el que está haciéndolo así, dice, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces está hablando de que Dios está mandando mensajes. Dice, por el Espíritu habla misterios, y el que profetiza habla a los hombres. Y lo dice, pero aquí en el versículo 4 dice que los dos edifican. Los dos edifican, no más que uno edifica a la persona que está operando a través de él o ella, y el otro edifica a la iglesia, a todo el grupo. 5. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis. Entonces, imagínate el apóstol Pablo, imagínate que ahorita estuviera aquí el apóstol Pablo y está diciendo, sí, yo entiendo que tienen dudas y que si las lenguas, y que si no, y que acá y que allá, que está pasando, y que si son falsos y que no. Dice Pablo, sí, está bien, hay que tener cuidado y todo, pero imagínate que estuviera aquí y que nos dijera eso. Decía, así es que, pero ¿saben qué? Yo quisiera que todos, o sea, era su deseo como padre espiritual de la iglesia que el Señor le había mandado y que había fundado, y que ahora era su padre espiritual y la estaba edificando. Decía, quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, como podemos ver aquí, no está menospreciando ningún don, pero sí está poniendo con mayor importancia la edificación de la iglesia. Es lo que vamos a ver ahorita en el 14, donde dice los dos, yo quisiera que tuvieran los dos. De parte mía como padre espiritual de ustedes, yo quisiera que tuvieran los dos, pero me interesa más la edificación de la iglesia. Qué bueno que tú lo tengas y te estés edificando a ti mismo, me da gusto, te bendigo, y es lo que queremos, que todos seamos edificados. Dice, pero que se edifique la iglesia, me interesa también. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Entonces está diciendo, imagínense, ahora volviendo al ejemplo, que estuviera el apóstol Pablo aquí, y decía, ¿qué les aprovecharía a ustedes? A mí, si fuera Pablo el que está hablando, a mí sí me aprovecha hablar en lenguas, a mí sí, pero a ustedes, ¿qué les aprovecharía? Y menciona 4 cosas.
Dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare? Y menciona 4 cosas: con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina. Entonces, esas cosas edificando a la iglesia. Ahorita lo que queremos resaltar en particular, que es lo que estamos viendo de los dones de inspiración, está diciendo las lenguas, que yo quisiera que todos, pero más que profeticen. Porque ¿qué provecho tuvieran ustedes si yo les hablo nada más en lenguas y no con, y menciona ahí, una de las 4 que menciona con profecía? 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Hablando de las lenguas, está diciendo, es como una trompeta, una flauta. Si no se toca bien los tonos y nomás le sopla así a los sonsos de mi rancho, no entiendes la melodía. Y lo dice 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recordemos que en esos tiempos no había radios, se podían hablar comunicaciones de satélite. Los soldados, la manera en que hacían es que el que tenía el control de todo, la estrategia, le decía a los trompeteros, ¿verdad? Decía, tócales de que avancen, y tenían un sonido especial para avance, y otro sonido especial para retirada, y otro sonido especial para entrarle por la derecha o por el flanco izquierdo, etcétera. Y entonces dice, y si la trompeta no da con claridad el sonido, ¿quién se prepararía para la batalla? 9. Así también ustedes, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, diciendo, hay tantos idiomas, ¿no? Y no carecen de significado. O sea, oyes hablar a los rusos y se entienden entre ellos, y yo no les entiendo ni papa. Y no voy a decir tan locos, tan marihuanos, porque quién sabe qué estarán hablando. No, ellos tienen significado para ellos lo que están hablando. Tristemente muchos decimos eso es para el inglés, ¿verdad? Y vivimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No le entiendo ni papa. Dice el 10 una vez más, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, vuelve a decir la segunda vez que dice así también vosotros. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces está hablando de gente que procura, que anhela, dice el 12, ustedes pues que anheláis los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, la diferencia, ¿quién me puede ayudar? Ayúdenme, la diferencia entre anhelo y deseo. O sea, ¿qué implica cuando dice que es un anhelo? Cuando, ¿sí? Deseo intenso. Ese fue Google, ¿verdad? No fuiste tú. Deseo intenso. Entonces, dice, ustedes que con un deseo intenso anhelan o quieren o buscan los dones espirituales. Entonces, sí habla, el apóstol está hablando aquí y está diciendo que hay un anhelo. No es, pues a ver, no es curiosidad, no es a ver qué pasa, es un anhelo. Es un anhelo, es un deseo, es un anhelo, con mucha intensidad, un deseo muy intenso. Eso quiere decir la palabra anhelo. Entonces, ustedes que los anhelan, que tienen ese deseo intenso por ellos, dice, procuren abundar
¿Qué quiere decir la palabra abundar? Procuren abundar. ¿Qué quiere decir abundar? Procuren abundar. Por ejemplo, cuando nos ponen a dieta, ¿no? Procura abundar en ensaladas. Y no queremos, ¿no? Dice, es que estoy comiendo ensaladas. ¿Cuándo? Pues la semana pasada me eché media ensalada. Eso no es abundar. Entonces procuren abundar en los que edifican la iglesia. 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? O sea, que dice, ¿qué podemos concluir de esto que estoy hablando? ¿Qué pues? Mi entendimiento queda sin fruto si estoy en lengua, pero mi espíritu es edificado, y pide poder interpretarla para que sea edificado la iglesia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces dice el apóstol Pablo, esta es la conclusión: voy a orar en el espíritu. En el espíritu es aunque no entienda. Voy a orar en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, aunque no lo entienda, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo, no anules ni uno ni lo otro. ¿Qué podemos concluir? Son las dos cosas. Operamos, el Espíritu de Dios opera en nosotros a través de las dos cosas. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que hemos llegado a la presencia del Señor con una necesidad muy fuerte y ni siquiera nos salen las palabras, nomás nos salen gemidos? No sé si a alguien le ha pasado así, no tenemos palabras, no sabemos ni siquiera cómo presentar una oración, de cómo estoy pasando mi situación, de cómo presentarla delante del Señor, de cómo pedirlo. No me sale nada más que puro gemido. Y no estoy hablando de lenguas, estoy hablando de puro gemido. Bueno, en una parte en Romanos dice el apóstol Pablo, en nuestras necesidades nosotros no sabemos orar como conviene. Dice, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, e intercede por nosotros. ¿Alguien se acuerda qué dice ahí? Con gemidos indecibles. Entonces dice Pablo, voy a orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. No descarta ninguno de los dos. 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, dice, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Hablando de esas cuestiones del Espíritu, ya sea en lenguas o con gemidos y todo, ¿cómo va a seguirte lo que estás haciendo si no sabes lo que has dicho? 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, ese de decir, no sean como ser niños en la malicia, pero no en la manera de pensar. ¿Cuál es el contexto? Precisamente en esto que estamos hablando de los dones de inspiración, de la profecía, de la lengua, de la interpretación de lengua, y las cosas que estaban pasando ahí en Corintios. Dice, hey, así es como debe ser, y no sean niños en eso, ya, no seas chiflados, son niñerías lo que está sucediendo. Sean niños en la malicia, pero no en la manera de pensar. Vamos a ver qué dice ahí el versículo 26 al 31. Vamos al versículo 26. Primera de Corintios 14 al 26. Por favor, ahí en la pantalla. ¿No está nadie ahí atrás? ¿Dónde? Ahí está, gracias. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís,
¿Se acuerdan que lo mencionamos la semana pasada? Que dice, cuando se reúnen, en las reuniones, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces lo hemos visto aquí en la iglesia. Algunos nos ha tocado que alguien en una reunión, de repente alguien empieza a hablar en lenguas. Si estamos en la alabanza en ese momento, la alabanza, los músicos bajan el volumen, sale la voz de lenguas y los cae. Y si recuerdan, he pasado yo al frente y ¿qué es lo que pregunto? ¿Alguien entendió? ¿Alguien entendió? ¿Alguien recibió la interpretación? Y a veces dicen, pues no, nadie dice nada. Y desde allá donde esté o aquí le digo al que esté dirigiendo, síguele, porque quiere decir ahorita que el Señor quiere edificar a la persona que le dio el don de lenguas, pero la iglesia no, porque es una interpretación que Él da. Síguele. Y han venido después, me voy allá atrás donde está la consola y vienen conmigo, ay, es que me dio pena, no quise decir nada ahí delante de todos, sí, pero lo que yo entendí fue esto. Les voy a platicar un testimonio que a lo mejor no me lo van a creer, pero en una de las ocasiones, saliendo aquí de una de esas reuniones, me habla una persona y me dice, yo lo estaba viendo por YouTube y entendí todo lo que dijo. Por YouTube, en live stream, todo lo que dijo lo entendí. Y había venido conmigo una persona y me había dicho, yo lo que había entendido era esto y esto y esto. Y le dije, sí, yo no le creía, dije, no, este cuate me está... Y le dije, sí, ¿y qué fue lo que entendiste? Y me dijo lo mismo, con otras palabras, pero el mismo mensaje. En las dos había sido, la palabra que el Señor nos había dado fue que alabáramos al Señor. Que no tuviéramos freno en nuestra alabanza al Señor, que lo alabáramos, que lo exaltáramos, que Él es digno de alabanza, eso. Y luego este cuate allá y me dice lo mismo. Entonces dice, el 28 dice, si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, no dice que se vaya de la iglesia, ni dice que lo prohibamos, dice en la iglesia que se calle y siga hablando para sí mismo y para Dios. 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Podéis profetizar. ¿Quiénes? Podéis profetizar todos los que estamos aquí, de acuerdo a lo que dice Pablo. Si estuviera aquí hablando aquí enfrente, dice, hermanos, nomás hay que hacerlo con orden. Nomás hay que hacerlo con orden. Dice, pero todos pueden profetizar, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y vamos al versículo 39, ahí mismo de 1 Corintios 14. El versículo 39. Gracias. Dice, así que hermanos, procurad por profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con honor. Pues los dones de inspiración, profecía, lenguas e interpretación de lenguas, ahí vienen mencionados en 1 Corintios 14 y vienen explicados cuando nos reunimos cómo deben de operar, y cuando no estamos reunidos también nos da una orientación de cómo deben de operar. Entonces, de profecía, vamos a ver el primero, de profecía. Es una expresión sobrenatural que es inspirada por el Espíritu Santo y tiene el propósito, como leímos ahorita, de edificar, exhortar y confortar. Edificar, exhortar y confortar. Entonces,
Vamos a ver un pasaje, 1 de Samuel, vamos al Antiguo Testamento, 1 de Samuel 10, del 9 al 10. Y el común denominador que vamos a ver en estos pasajes, en todos, es que va a decir, y el Espíritu Santo lo agarró, el Espíritu Santo se hizo presente, el Espíritu Santo cayó, cualquier cosa, pero va a decir que el Espíritu Santo y ¡fum! Empiezan a suceder estas cosas. Y es el caso de el caso del rey Saúl, antes de que fuera rey. Si recordamos, ahí en el libro de 1 de Samuel, empieza a decir que el profeta Samuel era el último juez de Israel, y el pueblo le empieza a decir al profeta, queremos rey. Todas las naciones tienen rey, nomás nosotros somos los únicos que estamos ahí, las tribus separadas, y de repente cuando nos vienen a atacar, sale un juez, y el juez, como Samuel, como Sansón, como muchos de los jueces, nos junta, todos peleamos, tenemos la batalla, y luego cada quien para su casa. Y precisamente por eso nos quieren atacar, y se echan toda su argumentación y dicen queremos rey, como las demás naciones, queremos ser como las demás naciones. Samuel se enoja mucho, el profeta, se enoja bastante, y Dios le dice, ¿para qué te enojas? El pleito no es contigo, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ya no quieren que yo sea su rey, quieren tener un rey, entonces les voy a dar un rey. Y Dios escoge a Saúl, al rey Saúl. Y Saúl era una persona tan común y corriente como cualquiera de nosotros. Tan común y corriente. Y estaba trabajando en su casa con su papá, se le pierden unas burras, unas asnas, y el papá las manda a buscar. A Saúl lo manda, vete a buscar las asnas. Pero Saúl se tarda. Y entonces el papá ya se empieza a preocupar por el otro burro, porque no regresaba el hijo. Ya no le preocupaban las asnas, le preocupaba el hijo nada más. Y entonces se encuentra Samuel, y el profeta Samuel unge a Saúl y le empieza a decir, ahí en el capítulo 10, le empieza a decir, Dios te ha escogido para ser rey. Y le empieza a profetizar y le dice, y para confirmación tuya, ahorita vas a caminar y te vas a encontrar a fulano, y ellos van a ir pasando así, y va a pasar, y le empieza a decir, con señales y con puntos y comas, esto es lo que va a suceder, así. Y así pasó. Y entonces en el versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda, cuando estaba ahí con ellos, y pasó lo que le dijo Samuel, dice, Saúl se voltea y dice, y al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea, mudó viene de mudanza, ¿verdad? Le cambió su corazón Dios a Saúl, y todas estas señales acontecieron en aquel día 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y aquí viene el punto. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Saúl, el buscador de burras, el burro buscando burras. Él, Saúl, tan común y corriente como cualquiera de nosotros, dice, vino el Espíritu de Dios sobre él con poder y profetizó. Él no era profeta. Había unos que eran profetas y venían, y él se encuentra con ellos, y estando ahí con ellos, dice, el Espíritu Santo cayó sobre él con poder, que él también empezó a profetizar con ellos. Entonces, cuando viene el Espíritu de Dios, dice, por el Espíritu, recordemos cuando leímos ese pasaje en Corintios 12, dice, todo esto los hace uno y el mismo Espíritu. A este le dio palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a este palabra de sabiduría por el mismo Espíritu, a este por el mismo Espíritu, y todos por el mismo Espíritu. Dice, profecía por el mismo Espíritu, lenguas por el mismo Espíritu, e interpretación de lenguas por el mismo Espíritu. Entonces el común denominador es el Espíritu. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 11, versículo 27 al 30.
Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, no lleva acento, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Pues vienen esta escena, vienen estos profetas, y dice, llegando ahí por el Espíritu, daban a entender que venía una hambruna, dice, y la cual sucedió. Entonces, a mí que me interesa que viene una hambruna, dice, porque llegaron a Antioquía, estaban en Antioquía, y llegaron estos, y en Antioquía, dicen, viene una hambruna a Judea. Pues pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, les viene una hambruna a Judea, allá donde ellos están. Ellos estaban en Antioquía. Pero ¿qué pasa con esa palabra que por el Espíritu le dio esa profecía de lo que venía? Y se produjo algo en la iglesia, que la iglesia fue edificada. ¿Por qué? Porque los oyentes, produjo en ellos algo que juntaron ayuda y la mandaron para la iglesia que estaba en esa hambruna. Dice, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Vamos a ver otro pasaje, está en Hechos 15 del 27 al 32. Hechos 15 del 27 al 32 dice, así que enviamos a Judas y a Silas. Bueno, el antecedente es que habían tenido pleito los gentiles que se estaban convirtiendo, los querían obligar a judaizar, y había toda esa problemática, y entonces va Pablo y Silas a hablar con ellos, y resulta que tienen un concilio, y en el concilio dan su respuesta para los gentiles que no eran judíos y se habían convertido a Cristo, y les mandan una carta, y dice el 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, o sea, la carta que habían enviado. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, otra vez a Antioquía, y reuniendo a la congregación, o sea, cuando se reunieron, y en esa reunión entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, el Espíritu les dijo, así es lo correcto, no los hagan judaizar, lo ponen por escrito, lo mandan. Dice, cuando se reunieron a la congregación, les entregan la carta, y cuando la leyeron se alegraron por la consolación. Una de las cosas que leímos ahorita acerca de la profecía, que traía edificación, consolación. 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eran profetas, el Espíritu Santo les había hablado, estaban ahí reunidos y empezaron a consolar a los hermanos con abundancia de palabras. Como que esto es lo que dice la Escritura, pero a nuestra experiencia, palabras como están orando y de repente siento el Señor decirte, no temas, el Señor tomó control de tu enfermedad, el doctor que vas a visitar, el Señor lo va a usar para sanarte, etcétera, etcétera, y trae una consolación. Trae consolación con abundancia. Dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Traigo más pasajes, se los voy a decir porque no nos va a alcanzar el tiempo. Anótelos y después los revisan. Es Hechos 19 del 1 al 7. Hechos 19 del 1 al 7 y Hechos 2 del 15 al 18. En Hechos 19 es donde se encuentran unos discípulos y les preguntan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni hemos oído del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo? Pues ¿en quién fueron bautizados? Dice, fuimos bautizados con el bautismo de Juan.
y le dice Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que el pueblo creyese en aquel que vendría después de él. Dice, esto es de Cristo. Dice, bueno, cuando vieron, fueron ahora bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y luego habla de las lenguas. El otro es diverso género de lenguas. Y las lenguas es una expresión o pronunciación inspirada sobrenaturalmente en otra lengua o idioma desconocido para quien habla. El hablante nunca ha aprendido este lenguaje, ya que habla conforme el Espíritu le da que hable. Nos tocó una vez en una iglesia donde empieza una muchacha y de repente uno estaba en la adoración y luego estaba en la administración y estaba así todo muy calmado, y de repente empieza a hablar bien fuerte y empieza a hablar en perfecto inglés, y empieza en inglés a recitar un salmo bien fuerte, ¿verdad? Y todos los músicos le bajan a la música y empieza, y en inglés bien fuerte, ¿verdad? Y me acuerdo que yo tenía poco estar yendo, y yo estaba, wow, le entendía mi inglés cebollero, ahí le entendía más o menos, ¿verdad? Y entonces estaba yo ahí entendiendo y decía, wow, en inglés. Y entonces ya el pastor se bajó y la calmó y dijo, apacíguate. Y después, platicando con uno de los líderes de jóvenes, le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la callaron? Dice, es que, bueno, en el caso de ella es un caso especial. Dice, esas no eran lenguas, para empezar. No eran del don de lenguas. Dice, porque dice, pues ella es bilingüe. Y ella se crió en Estados Unidos y tiene un inglés perfecto. O sea, lo único que hizo es que imagínate que estamos ahorita aquí y de repente alguien se pone a gritar un salmo ahí en español. Entonces, apacíguate, no es momento aquí para gritar un salmo. Hay una cosa en orden, ¿no? Entonces fue y le dijo, ahorita no es momento para que estés hablando. No era nada, era nomás que se puso a gritar un salmo ahí. Entonces aquí dice que es una lengua desconocida. No la sabemos, dice, pero por el Espíritu habla misterios. Esa es la gran diferencia. Es desconocida para el que está hablando. El que está hablando no entiende tampoco lo que está diciendo. Es lo que dice la Escritura. Y es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno, antes de ir a Hechos 2, vamos a Hechos 10. Versículos 45 al 48. Dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y si recuerdan, este pasaje es cuando Cornelio, la casa de Cornelio no era judío, era gentil, tiene una visión y manda a traer a Pedro. Y mientras Pedro, orando, Dios le dice, te van a venir a pedir, ve, no tengas miedo, ve a casa de este soldado romano y les compartes de Cristo. Llega ahí, les empieza a compartir. Si leemos los versículos anteriores, le está diciendo, Jesús es el Señor, y Jesús, Dios lo resucitó de los muertos, y está hablando, y le está dando el mensaje, y sin decir agua va, no les dijo, ¿quieren que oren por ustedes? Hablando en la mitad del mensaje, ¡pum!, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Dice el 45 una vez más. Y los fieles de la circuncisión, o sea, Pedro y los amigos que habían ido con Pedro acompañándolo, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, se maravillaron, estaban ahí en el compartir de Pedro. Y a lo mejor, se lo traemos al día de hoy, a lo mejor estaba ahí Jacobo, estaba Juan, y a lo mejor estaban en su celular ahí checando su WhatsApp ahí, mientras Pedro predica, pues a lo mejor ellos estaban en esa predicación, ya se le oía a Pedro 10 veces, es la misma de siempre.
Y estaban ellos ahí. No dice eso la Escritura, estoy haciendo una escena. Pero cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, y se maravillaron que sobre los que no eran judíos, sobre los gentiles, se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces resulta que estos gentes, Cornelio y sus amigos que estaban ahí, primero fueron bautizados en el Espíritu y luego fueron bautizados en agua. Porque después de que pasó eso, dice, ¿qué impide el agua para que los bauticemos a esto? ¿Oyeron ahorita que papá decía de este hombre que estaba orando por él? Tenía poco de convertir. Y todos los viejones de años, de 10, 15, 20 años en el Señor que estaban ahí oyendo, no entendieron nada ni oyeron nada. ¿Qué quiere decir? Que es lo que leímos desde semanas atrás. El Espíritu Santo usa a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Como decía ahorita papá, si el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo es el que se manifiesta así, entonces nosotros como vasijas, el Espíritu Santo se puede manifestar como Él quiera, con cualquiera de esos dones, a través de cualquier vasija. Muy bien. La interpretación de lenguas. Hay más pasajes, se los voy a decir para que los busquen. Está en Hechos 19, que lo leímos ahorita, del 3 al 7, y en Hechos 2, versículo 4, que dice: fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablas. La interpretación de lenguas. Aquí está, esta es donde mucha gente aquí se confunde. Es la habilidad sobrenatural de interpretar un mensaje dado en lengua desconocida para el que lo escucha e interpreta. El apóstol Pablo habla de interpretar las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Es decir, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero cuando alguien interpreta, entonces la iglesia recibe edificación. Entonces, la interpretación de lo que está pasando. Leímos ahorita en Corintios 14 que dice: el que está hablando en lenguas, si no hay quien interprete, que calle. Y lo dice, mayor es el que da por la profecía que las lenguas, a menos que interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que vamos a decir que la lengua con interpretación la está equiparando a la profecía, porque la iglesia es edificada. Entonces vamos a ver un pasaje que está en el libro de Daniel capítulo 5. Y este es un pasaje, ¿se acuerdan? De que estaba el rey pagano de Babilonia y estaba en una borrachera muy grande, y dentro de su borrachera, para impresionar a sus amigos, le dice: ve a donde están los tesoros del reino y tráeme todos los tesoros que nos trajimos del templo de Jehová. Todo lo que nos trajimos de allá, tráemelos, las copas de oro, todo lo que era de los utensilios del templo de Jehová, tráemelo, y con eso vamos a agarrar la jarra. Y con eso se pueden hacer todo eso que está pasando. Y cuando sucede eso, dice la Escritura que apareció una mano y escribió algo en la pared. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De hecho, en inglés hay una frase muy clara cuando dicen ya te van a correr o ya perdiste. Te dicen: hey, my friend, the writing is on the wall for you. Dice: ya para ti ya se escribió la letra en la pared. Entonces escribe unas letras en la pared y dice que de estar contento y estar en la pachanga se le puso pálida la cara. No sabía qué hacer. Manda a traer a todos los estudiados, a los brujos, a los hechiceros, a todo mundo, y nadie puede interpretar esa lengua que quedó escrita ahí. Y dice el versículo 11, donde le dan un consejo al rey. Dice: en tu reino
hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por lo cual fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y el rey dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y sigue hablando, y vámonos hasta el versículo 22, ya cuando Daniel le empieza a dar la respuesta a este rey. Al versículo 22, por favor. Daniel 5, vamos al versículo 22. Muy bien, gracias. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, : Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 26. Esta es la interpretación del asunto. Ahí está la lengua, ahí está el escrito, el idioma, y esta es la interpretación que Dios le dio. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, dice, el Espíritu a uno le da a uno le da el otro, y dice, a uno lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 4. Entonces ahí estaba esa escritura y nadie la pudo interpretar. Dios la escribió y Dios le dio la interpretación, que es básicamente lo que sucede cuando el Espíritu Santo se mueve hablando en lenguas. El Espíritu de Dios es el que habla. En Daniel fue el que le escribió, y después fue el que dio la inspiración para la interpretación, para entenderla. Igualmente se habla, y luego cuando el Señor da, Él mismo la da la palabra y Él mismo da la interpretación. Dice el versículo 4 al 11, Hechos 2 del 4 al 11. Vamos a esperar tantito nomás a que la pongan. Muy bien. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Entonces, por un lado, están ahí todos los discípulos, cae el Espíritu Santo sobre ellos y empiezan a hablar en una lengua. Según el Espíritu les daba que hablar. O sea, no eran ellos. El Espíritu les daba que hablar. 5. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lo que mencionaba papá ahorita. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las otras regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Está hablando todos los idiomas que está mencionando ahí, en nuestra lengua natal. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y cuál era su sorpresa? Lo dice ahí, dice, ¿qué no son estos rancherones? ¿Qué no son estos galileos? ¿De dónde saben hablar latín? ¿De dónde saben hablar africano? ¿De dónde saben hablar griego? ¿De dónde saben hablar esto? Son galileos. ¿De dónde saben hablar todo eso? ¿Qué está pasando? Oímos un estruendo fuerte y luego estos cuates empiezan a gritar y nos acercamos y los oímos gritar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces esa es la interpretación de lenguas. Entonces lo que leímos en 1 Corintios 14 versículo 12 dice: así también ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar, la interpretación de lengua. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pásale, Charlie, ayúdame, nomás vamos a poner un plug aquí, nomás la pura guitarra sola. Y pues vamos a orar. Con eso terminamos esta serie de los 9 dones, con esto de los dones de inspiración. Y pues una de las cosas que vimos ahí en 1 Corintios 14 dice que anhelamos. Ustedes que anhelan, procúrenlos más y más. Entonces vamos a orar y vamos a concluir con la misma conclusión que hemos concluido los últimos 3 domingos, que es: no le tengas miedo a la presencia de Dios. No le tengas miedo. David le tuvo miedo a traer el arca a su casa, pero cuando fue a la palabra y vio cómo se deben de hacer las cosas, ya no tuvo miedo y trajo la presencia de Dios a un lugar que le había preparado en su casa, en su palacio. Tengamos miedo a la presencia de Dios. Dios nos dice cómo Él hace las cosas, pero una de las cosas es no tengamos miedo a la presencia de Dios. Y vamos a orar, vamos a terminar orando. Y una de las cosas que dice ahí, dice: recibieron el Espíritu Santo y se empezó a manifestar todo eso. Pues esa es nuestra oración: Señor, derrama tu Espíritu Santo, bautízanos, llénanos de tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Será posible que esta iglesia necesite ser edificada? Pues sí, necesita mucha edificación, necesitamos mucha edificación. Y una de las cosas que nos dice ahí es que estos dones que el Espíritu se manifiesta, son para edificación, dice, son para provecho y son para edificación de la iglesia. Muchos estamos aquí, estamos llenos de temores. Muchos estamos aquí, estamos con enfermedades. Muchos estamos aquí, estamos que no sabemos qué hacer. No tenemos plan para el futuro, no tenemos una guianza, nos sentimos desorientados, perdidos. Y parte de lo que Dios hace con su iglesia es edificarla, es todo esto. Somos edificados, y el que lo hace es el Espíritu de Dios. Entonces, en nosotros que anhelamos los dones espirituales, procuremos abundar para la edificación de la iglesia. Entonces, vamos a orar, y quisiera dejar este momento y pasen al frente. Vamos a orar. Dice: Pablo oró por ellos y recibieron al Espíritu Santo. Y se les preguntó: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? No sabemos de qué estás hablando. Puso las manos sobre ellos, oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo.
Vamos a orar. Y si tú quieres pedirle eso al Señor, pásale la frente en esta tarde y vamos a orar para que el Señor te lo conceda y seas una vasija llena de su Espíritu para edificar su iglesia. Amén. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, Gracias por tu presencia hermosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu promesa en Cristo es que seríamos llenos de tu Espíritu Santo, que tú darías tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros siempre, el Consolador. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y, Señor, te pido que tú los llenes, que tu Espíritu Santo los bautice y los llene, y empecemos a ver las manifestaciones de tu Espíritu edificando a tu iglesia. Señor, necesitamos que tú edifiques a tu iglesia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nada más quiero terminar con Hebreos 2, versículo 4. Hebreos 2, versículo 4, donde habla el escritor de Hebreos de esa salvación tan grande que tuvimos.
Desde el 3, perdóname, Cando, desde el 3. Hebreos 2, versículos 3 y 4. Gracias. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se siga manifestando más y más y más. Aquí estamos, Señor, somos vasijas en manos del alfarero. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues damos gracias a Dios por su palabra. ¿Y qué podemos llevarnos hoy? Pues que lo busquemos, que lo anhelemos, que lo busquemos. Si algo nos dice la palabra, es el que voy a ser hallado por aquellos que me buscan, por los que me buscan de veras.